Buenos días, tengan todos y todas. Les damos la bienvenida al webinario Presentación de resultados de la investigación, implicaciones de la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje de instituciones educativas públicas costarricenses durante la emergencia nacional por COVID-19. Les habla Yamile Herrera Garro, yo les estaré acompañando como moderadora de este evento. También nos acompaña como parte del equipo de webinarios de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, la asesora Marielos Fuentes Vargas. Les recordamos que el evento es en vivo y la recepción depende de la velocidad de cada dispositivo que se esté utilizando. También les recomendamos el uso de audífonos porque eso va a mejorar el escucha. Cualquier inconveniente, les rogamos la comprensión del caso. También les descontamos que el espacio de preguntas se va a habilitar en el chat durante el transcurso del webinario y al final se estarán dando respuesta a las mismas. Les informamos que para control de la asistencia se está colocando un enlace en el chat. Por favor, llenar los datos que ahí se les solicitan. Próximamente vamos a poner en el chat el link. Por favor, no se les olvide. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la señora... Perdón, Katia Fallas no nos acompaña. Sí. Bueno, ahora le damos la bienvenida a la señora Katia Fallas Fallas, es la jefa del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública. Gracias, doña Katia, por acompañarnos. Adelante. Dame un segundo, Yami, yo creo que Katia no está por ahí. Yami, Manuel, va a hablar Manuel en lugar de Katia. Doña Katia, disculpe, doña Katia sí no nos ha podido acompañar en este momento. Entonces vamos a darle la palabra al señor Manuel Bactodano Enríquez. Él es asesor del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos y es parte del equipo de investigación de la dirección. Así que el señor Manuel nos va pues, a dar la bienvenida y a hacer la introducción de este webinario. Adelante, don Manuel. Muy buenos días, compañeros y compañeras miembros de la comunidad educativa nacional. Para nosotros es un gusto el día de hoy presentar los principales hallazgos de esta investigación que hemos realizado conjuntamente con el Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Estatal a Distancia y el Colegio de Licenciados y Profesores. De parte del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública, es un gusto presentar los principales hallazgos de la investigación titulada Implicaciones de la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje de instituciones educativas públicas costarricenses durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Esperamos que los hallazgos de esta investigación sirvan como base para generar perspectivas para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del Ministerio de Educación Pública y de otras instancias encargadas de tomar decisiones en torno a la integración de las tecnologías digitales en la educación costarricense. Más preámbulo, le damos la palabra al compañero Roberto Brenes del equipo de investigación del DIDI para que nos dé los primeros hallazgos y nos presente los datos sociodemográficos de las personas que participaron en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. También agradecemos la asistencia. Bien, pues la emergencia sanitaria planteada, ¿verdad?, por esta situación desencadenada por la pandemia ha traído consigo transformaciones en los sistemas educativos sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Es ampliamente conocido que millones de personas, de estudiantes en el mundo han sido afectadas por la interrupción de la modalidad educativa presencial. También es conocido que el profesorado ha estado sometido a altas dosis de estrés y exigencia.
ya que los desafíos de mantener una enseñanza remota combinada representan retos para crear no solo recursos didácticos, sino que mediar y evaluar ese aprendizaje de las maneras que exige un momento histórico tan complicado. Entonces, para referirse propiamente a la parte de esta investigación, vamos a iniciar hablando acerca de que vamos a presentar los resultados de un proceso investigativo llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, como lo comentó el compañero Manuel. Está constituido por personal del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación, de la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública, el Centro de Investigaciones en Educación, CINED, de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal a Distancia, y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias Artes de Costa Rica, COLIPRO. ¿Podemos avanzar, por favor, compañera? ¿Ya? El equipo de investigación está conformado por los representantes del MEP, UNED y COLIPRO, que se señalan en esa lámina. Continuamos. Continuamos con la pregunta de investigación. Continuamos, Yami. Muy bien, en virtud de lo anterior, se plantea la pregunta de investigación. La anterior, Yami, por favor. Se plantea como pregunta de investigación: ¿cuáles implicaciones tiene para el personal docente la incorporación de algunos elementos de la modalidad de educación a distancia en los procesos de aprendizaje de instituciones educativas públicas costarricenses durante la emergencia nacional por COVID-19? Continuamos con los objetivos. Determinar el uso del tiempo que realiza el profesorado durante la emergencia nacional por la COVID-19 para dar continuidad al proceso educativo del estudiantado a su cargo. Identificar las percepciones y emociones que presenta el personal docente en torno a la incorporación de algunas características de la modalidad de educación a distancia y las tecnologías digitales en procesos de aprendizaje del estudiantado durante la emergencia nacional por COVID-19. Describir las estrategias didácticas utilizadas por el personal docente para la incorporación de algunas características de la modalidad de educación a distancia y las tecnologías digitales en procesos de aprendizaje del estudiantado y el vínculo con sus familias. Y finalmente, reconocer los procesos pedagógicos desarrollados por el personal docente para el manejo de los flujos de información experimentados durante la emergencia nacional por COVID-19 y la necesidad de dar continuidad al proceso de aprendizaje del estudiantado. Vamos a referirnos brevemente a la metodología empleada. El enfoque de la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, lo cual permitió obtener datos concretos, generales y medibles de acuerdo con las variables establecidas y en lapsos limitados de tiempo. Continuamos con el universo de la investigación en la muestra. Hablamos que el estudio contempló como universo a todo el cuerpo docente que elaboró durante el año 2020 para el Ministerio de Educación Pública en los diferentes niveles educativos: preescolar, educación general básica y educación diversificada, incluyendo todas las especialidades o modalidades en las 27 regiones educativas, lo que correspondió a aproximadamente 66,000 personas docentes. De ese universo se extrajo una muestra de 6,157 personas docentes que completaron un instrumento elaborado para la recopilación de la información. Precisamente, la recolección de la información se realizó mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado integrado por 21 ítems que indagaron sobre los siguientes aspectos: información sociodemográfica, uso del tiempo para dar continuidad al proceso educativo, percepciones con respecto a las tecnologías digitales utilizadas para dar continuidad al proceso de aprendizaje del estudiantado. Continuamos. Percepciones con respecto de los cambios en la práctica pedagógica y las herramientas digitales utilizadas, emociones asociadas con la adaptación al uso de herramientas y plataformas virtuales en relación con el aprendizaje del estudiantado, estrategias utilizadas por el personal docente para lograr la incorporación de la educación a distancia, así como de las tecnologías digitales y el vínculo con las familias. Y finalmente, procesos desarrollados por el personal docente
para manejar los flujos de información. Propiamente, con respecto a la información sociodemográfica, la muestra estuvo constituida de la siguiente manera. Un 10% correspondió a personal docente de preescolar, lo cual equivale a aproximadamente 494 personas docentes. El 44% de la muestra estuvo conformado por personal de educación general básica en primer y segundo ciclos, lo que equivale Roberto, aproximadamente... se está cortando la comunicación, la voz, Roberto. Hola, Bien. Roberto. Hola, ¿sí me escuchas? ¿Me escucha, Marielos? ¿Me puede confirmar si me escucha? Sí, está bien. Adelante. Muy bien, continuamos. Muy bien, el personal de educación general básica en primer y segundo ciclo ascendió a aproximadamente 2.048 personas docentes. Y en lo que respecta al personal de tercer ciclo de la educación general básica, educación diversificada y educación técnica, se contó con la participación de 2.136 personas docentes. Estas personas docentes se distribuyeron en las 27 direcciones regionales educativas que componen el Ministerio de Educación Pública. Continuamos en la siguiente figura con la distribución por dirección regional educativa. Continuamos, Yami, por favor. Continuamos. Damos un segundito, algo está pasando, creo que... Muy bien. Damos un segundito, por favor. Parece que Marielos, que es la compañera que está a cargo de la parte técnica, tiene algún inconveniente. Pedimos disculpas. Demos un momentito para ver si ella logra incorporarse. Hola, hola, Yami, sí, perdón a todos, de verdad me desconectó, algo pasó con el internet de acá, las disculpas del caso. Voy a volverles a compartir otra vez. Gracias, Marielos. Perdón, las disculpas del caso, son cosas en vivo, de verdad. Disculpen, Roberto, ahora sí lo pueden ver, Yamilet. Sí, se ve bien. Sí, disculpas del caso. No se preocupe, adelante. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor, para ver la composición de la muestra según la Dirección Regional Educativa. Muy bien, como se puede observar, la Dirección Regional Educativa que aportó la mayor cantidad de participaciones corresponde a Pérez Celedón. Para mencionar las 5 que representaron la mayor cantidad de personas participantes, tenemos también la Dirección Regional Educativa de Cartago, que aportó 646 participaciones. Por su parte, Limón aportó 458 personas participantes, Punta Arenas 429 y Guapiles 424. Vamos a mencionar también las 5 direcciones regionales que se encuentran al final de la figura, que corresponderían en este caso a Santa Cruz con 58 participaciones, Puriscal 54, Cañas 41 participaciones, Coto y finalmente la Dirección Regional Educativa de Los Santos. Muy bien. A continuación vamos a observar también la conformación de la muestra según los años en el ejercicio de la docencia. Como ustedes pueden ver, la distancia en puntos porcentuales, especialmente entre las personas que tienen entre 0 y 5 años de ejercer, así como las que tienen entre 11 y 15 y 16 a 20 años, es una franja relativamente reducida. En general, predominan las personas docentes que cuentan con entre 11 y 15 años de experiencia docente, siendo el menor porcentaje de la muestra aquellas personas que cuentan con 31 años o más de experiencia docente. Continuamos con el grado académico de las personas participantes. Como se puede observar en la figura, predomina el segmento que cuenta con el grado académico de licenciatura,
siendo por cantidad de personas participantes, aquellas que cuentan con el grado de doctorado, las que registran la menor cantidad de personas participantes. Recordemos también, que como ustedes lo pueden observar en la figura, que en zona indígena, para ejercer la docencia, se requiere en algunos casos de la autorización de consejos de mayores, por lo cual se incluyó esta variable en la figura que ustedes están observando. De mi parte sería eso, la información correspondiente a la parte sociodemográfica. Vamos a continuar con la siguiente parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Disculpa, dale, tranquila. No, iba a presentarlo. Vamos a escuchar al señor Carlos Vargas Loaiziga, él del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía y Ciencias y Artes de Costa Rica, el Colipro. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Adelante, don Carlos. Muchísimas gracias, Yamilet. Sí, como ya Roberto explicó en la primera parte, donde se veían los objetivos y la pregunta de investigación, esta sección que voy a presentar tiene que ver con el uso de tiempo y capacitaciones que recibió el personal docente. Siguiente, por favor. Como introducción a esta sección, comentarles que dentro de las incógnitas que queríamos intentar resolver o fotografiar en las realidades nacionales a partir de la emergencia del COVID, estaba esta relación en la que las personas docentes no tenían una preparación adecuada o previa al confinamiento, y esto implicó una serie de cambios no solamente laborales, sino también en la labor propia de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto del teletrabajo. De ahí que surgieron algunas consultas relacionadas a cómo la inversión del tiempo se estaba aplicando por parte de las personas docentes para poder cumplir con su labor docente, y por otro lado estábamos también con la incógnita de cómo generaba una optimización del tiempo por parte de la persona docente para poder cumplir de una manera adecuada con toda la implicación del orden del tiempo en general. Siguiente, por favor. De ahí que entonces consultamos una serie de actividades docentes de esta dinámica de enseñanza-aprendizaje para poder evidenciar a partir de la valoración de horas semanales cuánto tiempo podrían implicar algunas de estas actividades. Y acá en esta gráfica o en esta diapositiva podemos observar cuáles fueron las actividades con mayor tiempo según el detalle de la población docente. En este caso, las horas estaban divididas en menos de una hora, de 1 a 3 horas, 4 o 5 o más de 5 horas. En este caso, como vemos, el 43% indicaba que le llevaba más de 5 horas poder planificar las lecciones, las guías de trabajo autónomo, los materiales relacionados a los programas de estudio, entre otras. Un 36% indicó que tardaba más de 5 horas estableciendo contacto con el estudiantado. Aquí, como paréntesis, es importante recordar que dentro de los lineamientos que dio el Ministerio de Educación Pública se establecían varios escenarios en el que el grupo de estudiantes podía tener ciertas condiciones de acceso a Internet y de acceso a herramientas electrónicas, y de ahí que el establecimiento de los contactos con la población estudiantil podría generar este tiempo. Un 33% también indicó que realizaba procesos de evaluación que, como mencionamos anteriormente, también son diferenciados según los escenarios. 31% preparaba materiales didácticos para las lecciones, y otro 31% tardaba más de 5 horas atendiendo y resolviendo problemas o acciones o actividades relacionadas únicamente a situaciones administrativas o de otra índole, con un 31%. Siguiente, por favor. De ahí que podríamos obtener dos grandes conclusiones o dos grandes premisas. Una es que tenemos un tercio de la población docente que participa en la investigación
que indica que invierte al menos 50 horas semanales para acciones sustantivas que tienen que ver, acciones sustantivas en la enseñanza y el aprendizaje, que tiene que ver con la planificación y con la implementación del aprendizaje. Y segundo, otro de los elementos claves es que la población docente, como estábamos planteando en los objetivos y en la pregunta inicial, es que no estaba preparada para, uno, las condiciones relacionadas al teletrabajo, y segundo, como factor importante, implica que ante esa poca preparación y esa poca preparación y esa poca conocimiento de la dinámica relacionada al teletrabajo, implicará una mayor inversión del tiempo de lo que generalmente estaba establecido en una dinámica presencial dentro de sus jornadas laborales. Esto entonces dificultaba de manera importante la relación o el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Básicamente esa línea se empezaba a borrar dentro de la dinámica de la pandemia. Siguiente, por favor. En cuanto a las capacitaciones, ante ese panorama de poca preparación por parte de la persona docente ante el contexto del COVID, queríamos consultar si hubo un acompañamiento relacionado a la capacitación o autocapacitación que podían haber recibido por parte de otras instancias o el mismo Ministerio de Educación Pública. Acá vemos que hay un contundente 90% que sí llevó procesos de capacitación para poder enfrentar esta condición específica tras la emergencia nacional. De ahí que sacamos algunos detalles interesantes. El primero es que la participación en las diferentes direcciones regionales de educación alcanzó un 80%, lo cual es un porcentaje bastante importante. De ese 80% en temas de participación, encontramos que, o por lo menos en el caso de los grupos de personas que participaron en el estudio, estaban seccionadas en tercer ciclo, diversificado de educación técnica, 43%, estaba en primer y segundo ciclo, es decir, educación general básica, y el 10% preescolar. Esto lo resaltamos porque haciendo revisión de literatura en términos latinoamericanos, continentales y de otras partes del mundo, había una tendencia que en Costa Rica se rompe. Es que, según esos estudios, la mayoría de las personas docentes en primaria y secundaria no contaban con las herramientas necesarias para poder enfrentar esta condición. En Costa Rica se da una ruptura con procesos de capacitación que brindan al menos algunas herramientas que permitirían entonces poder llevar a cabo esta dinámica. Siguiente, por favor. Ante eso, también hicimos una consulta sobre la valoración de esas capacitaciones por parte de la población docente, y acá vemos algunos datos de los más elevados, es decir, de las notas más altas de algunas de las consultas relacionadas a esa valoración. 72% indicó que las capacitaciones sí le motivaron a utilizar recursos tecnológicos. 54% también mencionó que estaba ajustada a la realidad actual, es decir, ante el contexto del COVID. El 63% mencionó que sí sintió una potencialización en las habilidades prácticas para el uso de recursos tecnológicos. 59% mencionó que brindó insumos suficientes para mejorar la práctica pedagógica, y 60% mencionó que le permitió mejorar la interacción con el grupo estudiantado. Acá es importante mencionar que, si bien es cierto, la valoración termina siendo considerada como buena, no es contundente en cuanto a todos los elementos que se podrían considerar como de nivel de excelencia. Sin embargo, es un buen paso ante las condiciones en las que nos encontramos, y que, por tanto, tras la emergencia han sabido gestionarse para poder dar herramientas necesarias y poder continuar con los procesos educativos de la población estudiantil. De mi parte, este sería los detalles a explicar, y cedo la palabra. Muchas gracias, don Carlos. Antes de continuar con los otros expositores, queremos recordarles varias cositas. Bueno, que tienen que llenar el documento para la asistencia, también que ya se habilitó el chat para las preguntas, y también en ese mismo chat están varias direcciones donde ustedes pueden acceder a la investigación, pueden bajar de ahí el informe completo. Ahora seguimos con el expositor, don Warner Ruiz Chávez. Él es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Adelante, don Warner.
Hola, muy buenos días. Darles a todos y a todas las gracias por su participación. Adelante. En atención precisamente a lo que venimos conversando, parte de las variables que nos interesó dentro del proceso de investigación para poder contextualizar estas implicaciones tecnológicas se refiere hacia los cambios en la práctica pedagógica y algunas de las herramientas utilizadas en términos generales por el personal docente que participó en este proceso. Adelante. Entonces, lo que nos interesa básicamente en esta variable en particular es mencionar que en términos generales las actividades y las estrategias que se desarrollan en conjunto, personal docente y estudiantado, son fundamentales para la consecución precisamente de los resultados de aprendizaje. En ese sentido, en un contexto como en el que estamos viviendo, precisamente el logro del aprendizaje debe ser primordial. El ámbito pedagógico debe ser primordial y atender cómo se desarrolló esa implicación tecnológica para lograr esto es parte entonces de lo que nos dimos a la tarea. El eje principal en todo proceso educativo precisamente es que las estrategias de mediación pedagógica que el personal docente implemente tienen que obedecer precisamente a un conjunto ordenado, un conjunto de procedimientos, de actividades que, apoyados en este caso en tecnología digital, lleven a un buen término el desarrollo precisamente de la acción didáctica y que propiamente ese hecho educativo al cual estamos llamados todos los docentes se logre. Adelante. En ese sentido, los resultados nos evidencian que en el caso de las personas docentes participantes de este estudio, el 42,9% de las acciones que implementaron durante la crisis sanitaria implicó un cambio precisamente en esas actividades didácticas, implicó un cambio en ese proceso de mediación pedagógica y implicó un cambio para bien, porque cuando sumamos las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, las personas docentes nos dicen que sí, que no siguieron haciendo lo mismo, que tuvieron que reformular su actividad pedagógica, que tuvieron que renovar, cambiar, diversificar esas estrategias de aprendizaje precisamente para adaptarles a un nuevo contexto. Esto es un resultado pues bastante satisfactorio, es un resultado que nos permite entender que realmente hay un compromiso por parte del personal docente para poder entender toda la dinámica que se viene desarrollando y que no solamente se quedó en entregar una serie de documentos o no solamente se quedó en de repente, en comillas, dar una clase a través de Microsoft Teams, sino que realmente implicó un proceso de entender que no se seguía bajo una misma dinámica y de interiorización como tal para poder hacer precisamente ese cambio. Eso cuando nosotros lo vinculamos a otros contextos nos dan resultados pues bastante interesantes porque encontramos que, por ejemplo, en contextos universitarios también se generó eso. Entonces estamos hablando que a nivel país de repente hay una noción de buena parte de la cantidad de personal docente que realmente entonces atendieron desde esta modalidad remota, como lo mencionó el compañero Roberto al inicio, atendieron de manera oportuna, de manera eficiente, la situación de emergencia nacional producida por el virus responsable de la COVID. Y en ese sentido permitió entonces que se desarrollara una diversificación de estrategias y una mayor empatía, como lo mencionó el compañero Carlos, con la tecnología digital. Adelante. Cuando preguntamos precisamente sobre el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas, aquí encontramos algo bastante interesante porque la gran mayoría de herramientas digitales que mencionan las personas docentes son herramientas digitales de uso relativamente sencillo y que tiene que ver con dos grandes ámbitos. Por un lado, el suite que nos da la plataforma Google y por otro lado, lo que son redes sociales. Desde esta perspectiva, es importante mencionar entonces que el Google Classroom, por ejemplo, fue uno de los más utilizados y yo le invitaría a usted que nos está escuchando y que nos está viendo a descargar el informe de investigación y ver el anexo 3
porque ahí brindamos una serie de detalles en relación a cuáles fueron estas herramientas. Pero en términos generales, el Google Classroom se posicionó como una de las principales herramientas utilizadas por el personal docente para desarrollar sus procesos de mediación pedagógica. Por otro lado, las redes sociales y particularmente un canal de comunicación instantánea como es WhatsApp se constituyó como el otro soporte fundamental para que se siguieran intercambiando informaciones, se siguieran intercambiando documentos entre el personal docente, entre el estudiantado y entre las personas encargadas de familia. En ese sentido, Classroom y WhatsApp son dentro de las herramientas y las aplicaciones más utilizadas, producto entonces de este cambio que tuvimos que hacer en nuestra dinámica pedagógica. Adelante. Ok, otro de los puntos importantes que nos interesó, de las variables que nos interesó investigar, fue precisamente la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje durante la pandemia. Adelante. Por eso, cuando se le consulta a la población participante con qué frecuencia utiliza los recursos digitales para desarrollar sus planificaciones didácticas y dar precisamente continuidad a durante este periodo de pandemia, a lo largo del lapso de una semana, se señala que en primer lugar, un 43% de las personas participantes elaboran materiales propios. Esto también es un dato bastante interesante porque si bien es cierto, en términos generales, cuando uno está en el proceso de mediación pedagógica, tiende a elaborar materiales, esta conducta no cambió. Es decir, estamos recurriendo a lo que ya sabemos, estamos recurriendo a lo que ya hacemos, y entonces durante el periodo de pandemia empezamos o más bien continuamos, y se posiciona entonces la elaboración de materiales propios como el principal recurso utilizado por el personal docente. Y en hacemos probablemente referencia a prácticas, hacemos referencia a presentaciones en PPT, hacemos referencia a una serie de documentos que desde la misma mediación pedagógica y ese cambio que veníamos hablando, como se mencionó antes, se desarrolla. En un segundo punto, hablamos que se empezó a utilizar imágenes de Internet. Recuerden que uno de los principales medios desarrollados entonces es todo el suite de Google y otro elemento de las redes sociales, como veíamos antes. Entonces, el uso de imágenes fue un elemento que también nos mencionaron los docentes que se explotó en demasía. Esto nos genera también una beta de investigación para saber sobre qué se utilizaban estas imágenes, cuáles eran y el tratamiento pedagógico que se le daba. No hay que olvidar que otra parte dentro de los famosos 4 escenarios que puso el Ministerio de Educación para el desarrollo del proceso educativo y dar continuidad al proceso educativo dentro de la modalidad remota, que más adelante vamos a retomar esto dentro de las conclusiones. El uso de fotocopias también fue otro elemento altamente señalado. Y es que recuerden que una buena parte de la población tampoco tenía acceso a la tecnología digital. Esto permitió entonces, y nos deja entrever los resultados, que no solo se dio uso a la tecnología digital, sino que también se dio uso a los lineamientos que oficialmente se emanaron desde las instancias ministeriales. Un 28,9% del personal docente mencionó precisamente que utilizaba esto 5 o más veces a la semana. En cuanto a fotocopias, perdón. Y en cuanto a videos de Internet, un 28,9% de las personas participantes también señalan que los utilizaban, y otro grupo de docentes, a razón de un 23,5%, mencionó que utilizaba presentaciones que ya estaban construidas en sitios web que encontraban en Internet y que las adaptaban para poder hacer uso precisamente en sus lecciones. Adelante. Por otra parte, también tenemos algunos recursos que mencionaron los docentes que no utilizaban, y básicamente esto responde a los libros en físico. ¿Por qué? Porque la dinámica cambió. Entonces, muchos de los libros que se utilizaban no necesariamente ya a nivel físico ya no se seguían utilizando. Dentro de los recursos oficiales digitales más utilizados tenemos el programa televisivo Aprendo en Casa,
que fue desarrollado de manera interinstitucional por el Ministerio de Educación y en menor medida otros recursos, por ejemplo, implementados por la Dirección de Vida Estudiantil. Fueron dentro de los recursos con menor uso por parte de las personas docentes. Al respecto, cabe mencionar que más del 50% del profesorado también no utilizó ninguno de los recursos anotados. Adelante. En términos generales, la mayoría de las personas docentes afirman que un elemento que se utilizó en demasía, y parte también porque así lo establecían las directrices ministeriales, fueron las famosas guías de trabajo autónomo, las GTA. Estas GTA fueron construidas por parte del personal docente utilizando todos estos recursos para apoyar el proceso educativo durante la emergencia de la COVID que aún todavía estamos y que todavía se siguen utilizando. Aquí llama la atención particularmente la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz y la Dirección Regional de Educación de Los Santos, quienes tuvieron una alta participación o una alta mención en relación a la elaboración de las GTA. Y la Dirección Regional de Educación de San José Norte y la Dirección Regional de Educación de Puriscal señalan que el personal docente participante de esta investigación señala que hubo poco uso por parte de la GTA. Eso implica también que realmente no desarrollaron tantas GTA. Ese es otro elemento interesantísimo de estudiar, porque en unas regionales si hay un lineamiento en particular que señala la elaboración de la GTA, en unas regionales se cumple casi en su totalidad y en otras tienen porcentajes bastante considerables en relación con su no elaboración. Entonces esto es un punto ahí importante por considerar. Pero en términos generales, el 72% de las personas participantes señala que siempre elabora GTA, un 20% que casi siempre las elabora y hay un 1% que dice que nunca hizo GTA. Ese 1% más el de pocas veces, por ejemplo, o el de a veces, es lo que les estaba mencionando, que se constituye entonces como casos particulares que son interesantes dentro de la investigación y que da pie para futuros procesos de investigación. Adelante. Como les había mencionado al inicio de mi participación, dentro de las herramientas utilizadas está todo el suite de Google y de manera particular la aplicación que señala al personal docente que más utilizó fue el Google Classroom. Sin embargo, también hay datos bastante interesantes porque más del 50% del profesorado también señaló el Genealogy como una de las herramientas para poder utilizar, que si bien es cierto es una herramienta de uso sencillo, se requiere el tener también habilidades tecnológicas. Entonces esto concuerda con parte de lo que el compañero Carlos estaba mencionando, porque si tenemos un personal docente que no se esperó a que empezara la pandemia para capacitarse en tecnología, sino que desde antes ya venía trabajando, lo vemos ahora precisamente reflejado al utilizar aplicaciones que son sencillas pero que requieren competencias tecnológicas como el Genealogy, como el Padlet, como el Issue, como inclusive el sistema de comunicaciones sincrónica de Google Meet, el Hot Potatoes, el Edmodo, el EducaPlay, entre otros, que son herramientas entonces que fueron altamente señaladas por parte del personal docente. Es importante considerar que una parte de las personas participantes de la investigación, adelante, señala que continuaría entonces utilizando algunas de las herramientas durante el proceso educativo, situación que vamos a retomar más adelante. Muchas gracias, don Warner, por su participación. Ahora le damos la bienvenida a la expositora Rocío Ramírez González. Ella es del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes en Costa Rica, Colipro. Bienvenida, doña Rocío. Muchas gracias, doña Yamilet. Un gusto saludarlos y un placer poder compartir estos resultados con cada uno de ustedes. En este proceso de indagación sobre las implicaciones de la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje de las instituciones educativas durante la emergencia nacional por el COVID-2019, resultó de interés para el equipo investigador
trabajar el tema relacionado con la afectividad, específicamente con las emociones asociadas con la adaptación en el uso de las herramientas y las plataformas virtuales en relación con el aprendizaje del estudiantado. Adelante, por favor. En ese sentido, las competencias emocionales resultan un aspecto de suma importancia, ya que propician una mejor adaptación al contexto y asimismo favorecen el afrontamiento a las circunstancias de la vida con mayores probabilidades de éxito. Según los autores revisados, algunos de los aspectos que se ven favorecidos por las competencias emocionales son los que están acá expuestos, que tienen que ver propiamente con los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de los problemas y asimismo la consecución y mantenimiento en el puesto de trabajo. Específicamente en el entorno laboral, el manejo de las competencias relacionadas con la gestión emocional resulta fundamental. Por lo tanto, tener conciencia de las propias emociones, poder identificar si es miedo, ira, frustración, apatía, esa identificación tanto en sí mismo como en las otras personas, así como esa capacidad para poderlas regular, permitirá pues tener una autonomía emocional que va a repercutir en el desempeño de las personas en los distintos espacios de vida y especialmente en el ámbito laboral profesional. Otro aspecto importante de resaltar es que en gran parte el manejo de estas emociones tiene que ver mucho con la percepción que las personas tienen acerca de ellas mismas y de las situaciones pues que generan o detonan estas emociones. Por ejemplo, en una situación específica donde se detona una emoción, sea esta percibida como gratificante, neutra o amenazante, lo que tiene que ver con la intervención del autocontrol, la conciencia de las emociones, así como también el poder identificarlas y expresarlas en forma concreta y asertiva, es determinante tanto para el logro de los objetivos como para la misma gestión de las emociones. Siguiente, por favor. Durante este periodo de contingencia sanitaria, el cuerpo docente tuvo que hacer frente no solo a las responsabilidades derivadas por la atención propia de los servicios educativos, sino que además se suman todas aquellas del ámbito familiar. Por consiguiente, los límites difusos entre el espacio público y privado debido a este confinamiento, pues reflejan en la percepción de los docentes alrededor de grandes situaciones enfrentadas y sobre todo todas las emociones experimentadas durante estas situaciones. Vamos a ver cuáles fueron esas emociones en el siguiente gráfico. La siguiente, por favor, acá. Dentro de los resultados correspondientes a las emociones manifestadas por las personas docentes en relación con el uso de las tecnologías, al respecto lo que fue el cese de las clases presenciales y la puesta en práctica de la educación a distancia remota, transformó por completo la dinámica educativa, tal como lo venían mencionando los compañeros anteriormente, y esto generó un reto profesional para miles de educadores. En ese sentido, vemos como un 76% de los casos consultados consideran que se dio una oportunidad de conocer nuevas herramientas y nuevos recursos, tal y como Warner mencionaba anteriormente, que habían personas que ya de previo pues habían conocido herramientas y otras que a partir de esta situación pues tuvieron un papel mucho más activo y lograron pues conocer y dominar estas nuevas herramientas y recursos. Vemos también como un 69% identifica que le permitió descubrir nuevas potencialidades como docentes que a la fecha, dada la presencialidad, pues no las reconocían. A su vez, la gráfica nos muestra la problemática que ya se mencionaba anteriormente de conciliar entre el trabajo doméstico y entre el trabajo docente y el trabajo doméstico no remunerado. Vemos también como un 66% de la población consultada considera esto una situación común aunada a la sobrecarga de trabajo que fue evidenciada. Un 62% de los casos como un factor que fue relacionado propiamente con el confinamiento.
En relación con los efectos sobre la población estudiantil, logramos encontrar que un 39% de la población consideró como problemático el cumplimiento del programa curricular con los estudiantes, develando por lo tanto que la situación de la educación a distancia remota pues no estaba permitiendo cumplir con los objetivos planteados. Vemos también como un 34% de los casos mencionó una pérdida de contacto entre los docentes y los estudiantes, lo cual sin lugar a duda es una situación desfavorable y que se amarra con el mismo cumplimiento también del desarrollo del programa curricular. Todos estos cambios en las prácticas pedagógicas y la demanda por mantener los servicios educativos y ese vínculo necesario con los estudiantes a través del uso de las tecnologías fueron como las principales situaciones que los docentes han debido enfrentar en esta práctica educativa en las nuevas condiciones durante el periodo de confinamiento, lo que tiene, sin lugar a duda, impactos considerables en la salud psicolaboral de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, lo cual, sin lugar a duda, pues tiene que ser una alerta, ¿verdad?, para todas las instancias, de manera pues que puedan solventarse todas las necesidades enfrentadas. De mi parte sería, muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío, por su participación. Seguidamente tenemos la presentación del señor Jorge Quesada Lacayo. Él es del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes en Costa Rica, Colipro. Don Jorge, adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Yamila. Agradecer el espacio para las personas asistentes que nos están acompañando en esta mañana. Y por supuesto, primero que todo, voy a agradecer a esas miles de docentes que participaron en esta investigación y el esfuerzo que han realizado durante todo este proceso de contingencia. Muy bien. Pensar los procesos de comunicación nos ayuda a darnos una idea del peso del trabajo colaborativo en los procesos educativos. En esta filmina podemos ver los resultados en relación a cuáles fueron las principales fuentes de acompañamiento a los docentes para enfrentar los cambios en los procesos educativos. El principal fuente de acompañamiento, sin duda, lo podemos ver en dos grandes actores. Primero, el equipo directivo de los centros a nivel de centro educativo y también el acompañamiento entre docentes de un mismo centro educativo. Acá nos parece importante pensar que las prácticas pedagógicas son relacionales, entonces este tema es súper importante para pensar el acompañamiento docente. Y esas relaciones han sido particulares en la crisis sanitaria. Consideramos que hay algunas ideas claves y es repensar qué tipo de acompañamiento se requiere ante las situaciones de crisis, pensando en las condiciones actuales y en perspectiva a futuro, en los procesos de retorno seguro a los centros educativos. Y también una segunda idea clave que es fundamental, que nos da la investigación, es cómo generar el acompañamiento en el contexto del retorno. El rol del equipo directivo, su visión y el acompañamiento es importante para poder generar las condiciones necesarias que permitan la continuidad de los servicios educativos. Y los datos nos muestran la importancia que tiene en los procesos pedagógicos el fortalecimiento de las redes formales o informales y los espacios de intercambio entre docentes. Siguiente, por favor. Gracias. Cuando consultamos la frecuencia en que se daban las comunicaciones entre docentes y los distintos actores del sistema educativo, vimos que es fundamental y durante el contexto de crisis sanitaria hay una triada que es clave para pensar los procesos educativos. Es la triada docentes, estudiantes y familias. En la mayoría de los casos, la comunicación que se da a través de esta triada se da a través de recursos personales. La utilización del mismo WhatsApp del docente, la utilización de los medios de comunicación a nivel interno y familiares que da el grupo de apoyo de los estudiantes. Y entonces acá es importante repensar el rol del trabajo colaborativo para poder abordar estas brechas de aprendizaje.
Otro actor y otras formas de relación que se dan es a través de la comunicación entre docentes y el personal directivo. Acá nos parece que se requiere pensar el rol de la gestión educativa como un proceso de acompañamiento a la tarea que realiza el cuerpo docente. Tenemos que pasar del paradigma del control a un paradigma de la asesoría, del acompañamiento, y esto implica también brindar las posibilidades para una mayor autonomía docente. Tenemos que aumentar los espacios de consultas, de atención de dudas y generar esos espacios colaborativos a lo interno de los centros educativos. ¿Para qué? Para poder fortalecer la comunicación y el entramado de esta triada que se ha generado en el contexto de pandemia entre docente, estudiantes y familias. Nos parece importante destacar en todo este tema relacionado con los vínculos, con los procesos de comunicación y con los procesos de seguimiento del acompañamiento docente, en que se requieren procesos que sean ágiles y que no lleguen a saturar la labor docente. En una de las consultas que realizamos en relación a sobre cómo se estaban generando estos procesos de comunicación, en un 32% de los casos de la muestra, nos referían a que hay un exceso de información. Los docentes en algunos momentos tienen una saturación de información. Entonces tenemos que generar procesos y canales comunicativos que fortalezcan los procesos educativos y que no más bien saturen la labor docente. Por mi parte, estaría acá, Yamilet. Gracias. Muchas gracias, don Jorge, por su participación, muy amable. Nuevamente le vamos a dar el pase al señor Roberto Brenes López, del Ministerio de Educación Pública. Adelante, don Roberto, por favor. Muchas gracias, Yami. Vamos a hablar un poco acerca, vamos a hablar un poco acerca de las diferentes modalidades educativas involucradas en este proceso. Bueno, sabemos que el MEP utilizó el concepto de educación a distancia de forma genérica para referirse a las estrategias y mediante el uso de recursos digitales para dar continuidad al proceso de aprendizaje durante este periodo. Si bien por las características propias de la emergencia, el paso de la presencialidad a la forma de educación que desarrolló el MEP, que ahora sabemos que obedece al concepto de enseñanza remota de emergencia, durante estos meses de confinamiento, ese concepto no involucra necesariamente todos los aspectos y fundamentos centrales de la modalidad de educación a distancia. El MEP utilizó el concepto de educación a distancia de una forma genérica para referirse a las estrategias mediante el uso de recursos digitales que permitieron dar continuidad al proceso de aprendizaje, pero sabemos que no en todos los casos se medió por medio de recursos digitales. Todos sabemos acerca de los diferentes escenarios, habiendo algunos de los cuales no se contaba con acceso a tecnología. Entonces, como una manera de poder clarificar un poco acerca de esta conceptualización, vamos a revisar brevemente algunos aspectos muy generales a partir de algunos indicadores, cuáles son las características principales que permiten identificar esos diferentes enfoques. Cuando hablamos de educación a distancia, vamos a hablar de una modalidad educativa basada en un sistema tecnológico planificado que desarrolla procesos de formación mediante un trabajo articulado entre todas las instancias, tanto académicas como administrativas. En otras palabras, la educación a distancia obedece a un proceso estructurado de planificación y conformación bajo los términos y características que responden a la corriente bastante cimentada de manera pedagógica conocida como educación a distancia. El proceso se planifica de manera curricular estricta desde la concepción de la modalidad, donde los medios materiales didácticos o digitales son elaborados con una previsión intencionada para responder a las características de la educación a distancia. En cuanto al papel de la persona docente, se tiene que, su rol se encuentra mediatizado. ¿Qué significa eso? Que es posible mediante diferentes posibilidades, tanto físicas como digitales, que centran su acción en el diálogo didáctico para una comunicación multidireccional y que puede ser, como lo sabemos, tanto sincrónica como asincrónica. En el caso de las personas estudiantes,
Estas se posicionan como elementos claves de la planificación y la mediación. Para ello, los diversos medios deben estructurarse en función del desarrollo de los 3 autos del aprendizaje a distancia, los cuales son autonomía, autorregulación y autodirección. En cuanto a lo que son los recursos didácticos impresos y digitales se planifican de manera sistematizada y consideran los diferentes contextos, ritmos, estilos, capacidades de aprendizaje del estudiantado. En cuanto a lo que es la evaluación de los aprendizajes, la evaluación se enfoca en potenciar el aprovechamiento de diversas técnicas, estrategias y recursos que ofrece la modalidad mediante el empleo de las herramientas que brinda la virtualidad, con el afán de acopiar las evidencias de aprendizaje del estudiantado. Entonces, como podemos ver, si comparamos el sistema de enseñanza que fue desarrollado por el Ministerio de Educación Pública durante esta contingencia, se dan algunas diferencias que no permiten llamarle en todas sus dimensiones educación a distancia. Continuamos, por favor, Yami. Muy bien, a menudo utilizamos también el concepto de educación virtual para referirnos al tipo de enseñanza que se desarrolla mediada por medio de recursos tecnológicos, por medio de computadoras. Este enfoque obedece al concepto de que se realiza mediante un sistema de gestión del aprendizaje, donde confluye la interacción, comunicación didáctica entre el profesorado y el estudiantado. Por sistema de gestión del aprendizaje estamos hablando de plataformas tales como Blackboard, Moodle. En el caso de la que se utilizó, no única, durante este proceso, hablamos de Microsoft Teams, ¿verdad? Y ¿cómo se planifica el proceso en la educación virtual? Se busca hacer posible la interactividad, la transferencia multidireccional de información y la activación de elementos inteligentes entre los medios y las tecnologías digitales, siempre en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Cuál es el papel de la persona docente en la educación virtual? La persona docente conduce la interacción multidireccional mediante un sistema de gestión de aprendizaje. Por lo tanto, se convierte en una persona facilitadora del proceso. La persona estudiante es clave para promover en ella la autonomía, la autorregulación y la autodirección, que es un proceso que lleva, ¿verdad?, también cierto grado de trabajo, cierto grado de madurez, que pues es un proceso también retador, hablando, ¿verdad?, también en instancias como las que nos ocupan, que son educación preescolar, primaria y secundaria. Los recursos didácticos mayoritariamente son digitales y se diseñan de modo que permitan un nivel de interactividad alta, mediante, como les he mencionado, un sistema de gestión del aprendizaje. En cuanto a lo que es la evaluación de los aprendizajes, se mantienen los mismos principios de la evaluación, ¿verdad?, confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad, pero siempre brindando otras opciones que sean posibles gracias a los entornos de aprendizaje virtual. Que, como sabemos, en todas sus dimensiones, la metodología desarrollada durante este periodo de contingencia no ha obedecido ni en todas sus dimensiones a educación virtual o a distancia. Continuamos, Yami. Muy bien, también se utiliza el concepto de educación en línea. La educación en línea se basa en la interacción comunicativa que se produce para conseguir el logro del aprendizaje por parte del estudiantado, utilizando las tecnologías digitales que, como lo mencionaron ya también los compañeros anteriormente, son muy diversos. La planificación didáctica del proceso se orienta al fomento de la interacción multidireccional mediante la conexión a aplicaciones, dispositivos o recursos de la web, que, como les reitero, pueden ser muy diversos. El papel de la persona docente se centra en favorecer la interacción y el acompañamiento multidireccional centrado en la sincronía de las personas participantes, siempre con el apoyo de aplicaciones digitales. Para evidenciar el papel de la persona estudiante, se continúa con la promoción de la autonomía, la autorregulación y la autodirección, lo cual creo yo que es uno de los principales retos que plantea este proceso con respecto al rol que juegan las personas estudiantes frente a las tecnologías digitales, lo cual representó un verdadero cambio de paradigma, puesto que estas habían sido entendidas en la mayoría de los casos como herramientas para el entretenimiento o para la comunicación y no tanto como herramientas para el aprendizaje.
Bien, con respecto a los recursos didácticos, para el aprendizaje en línea, no solo se potencia una interactividad mediante un entorno de aprendizaje, sino desde la propuesta de comunicación multidireccional. Como se expuso anteriormente, uno de los recursos de comunicación más utilizados para poder facilitar tanto las guías de trabajo autónomo como también la realimentación fue una herramienta pues insólitamente lo cual es el WhatsApp, ¿verdad? Que tal vez no se considera una herramienta estructurada en términos así como de aprovechamiento educativo, pero que se posicionó como una de las más utilizadas durante esta contingencia. Continuamos, Yami, por favor. Muy bien. Todas estas información anterior confluye en una forma de abordar, de gestionar el aprendizaje que obedece a situaciones muy particulares, la cual es la enseñanza remota de emergencia. ¿Qué es la enseñanza remota de emergencia? Bueno, pues es un enfoque que responde a un cambio temporal en la educación presencial, a uno donde se utiliza la tecnología digital y otros recursos didácticos para el aprendizaje, con el fin principal de dar continuidad a la prestación del servicio educativo. ¿Cómo se planifica el proceso? La planificación de las actividades contiene los mismos elementos utilizados en las sesiones presenciales, pero adaptados para proporcionar acceso temporal al aprendizaje mediante el uso de las tecnologías digitales y otros recursos didácticos disponibles que, como ya se vio durante esta contingencia, también fueron importantes y también fueron utilizados. ¿Cuál es el papel de la persona docente? La persona docente pues va a ser artífice en ese proceso de comunicación bidireccional y multidireccional. ¿Por qué? Porque no solamente va a estar involucrado la persona estudiante y la persona docente, sino que también las familias, haciendo posible que los recursos tecnológicos y didácticos sean aprovechados de la mejor manera posible, siempre y cuando se tenga disponibilidad de los mismos. En cuanto al papel de la persona docente, el estudiantado se reconfigura por cuanto requiere el apoyo constante de las familias y de las personas docentes que favorezcan la adaptación al cambio, la madurez emocional y el aprendizaje ante la situación de emergencia que se está viviendo, porque recordemos que no solamente estamos llevando a cabo el darle continuidad al proceso de aprendizaje, sino que también estamos lidiando con otras situaciones propias, ¿verdad?, de una situación de pandemia, ¿verdad? Enfrentarse a una gran cantidad de información, no siempre toda positiva, enfrentarse también a veces al hacinamiento en los hogares, en los cuales pues se tienen que compartir espacios, recursos con padres, madres o encargados que también están en procesos de teletrabajo. ¿Cuál es el abordaje de los recursos didácticos? Bueno, los recursos didácticos son adaptados a las condiciones específicas del contexto escolar, comunitario y familiar. La propuesta de la mediación pedagógica puede contener herramientas, medios o insumos digitales o impresos, que en este caso se constituyó por medio de las guías de trabajo autónomo. Bien, la evaluación de los aprendizajes es flexible y auténtica, considerando la disponibilidad de recursos didácticos, el interés superior de la persona estudiante y las necesidades individuales que, como lo hemos visto, se pudo llevar a cabo por parte de algunas iniciativas del MEP en cuanto a lo que era cierta flexibilización en la evaluación. Entonces, eso sería un recorrido general por mi parte en lo que respecta a las diferentes modalidades educativas que confluyeron en el abordaje de esta contingencia. Muchas gracias. Gracias, don Roberto, por la aclaración de todos esos conceptos. Tenemos nuevamente la presentación del expositor Warner Ruiz Chávez de la UNED. Él nos va a compartir las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Adelante, don Warner. Gracias, muy amables a los compañeros. En relación con las conclusiones, es importante acotar que en términos generales, contrario a otras latitudes, en el caso de Costa Rica se dio una continuidad al proceso educativo desde la implementación de diferentes planes de emergencia a través de las diferentes estrategias que desde las instancias ministeriales se elaboraron considerando diferentes poblaciones, considerando diferentes recursos. Por lo tanto, la incorporación de las tecnologías digitales es una de tantas estrategias planteadas por el Ministerio de Educación y que permitió precisamente responder
al servicio al cual está llamado, el servicio educativo al cual está llamado el ministerio y por ende pues, todas las instancias que le pertenecen. En ese tanto y cuanto entonces, uno de los hallazgos que nos permite determinar este estudio es que las tecnologías aunaron a este proceso, que si bien es cierto generan diferentes brechas, que si bien es cierto hay diferentes situaciones que otras instancias como el Programa del Estado de la Nación lo han demostrado, hay que atender. Es claro precisamente que las tecnologías digitales fueron parte de la solución, no la única solución, y que tiene también ciertos bemoles que todavía deben de ser atendidos. Uno de los elementos importantísimos, considero yo, de este estudio, es precisamente determinar que, como lo mencionaba el compañero Roberto en la presentación anterior, la idea con la cual se lanzan las diferentes estrategias para dar continuidad al proceso educativo fue la educación a distancia. Sin embargo, la investigación demostró que aunque ese es el nombre que se utilizó de manera formal, realmente lo implementado por el Ministerio de Educación no fue educación a distancia. La educación a distancia, tal como explicó el compañero, requiere todo un proceso de planificación, requiere todo un proceso de formulación y requiere todo un proceso de comprensión que en situaciones de emergencia no es posible implementar de un momento a otro. En ese sentido, el concepto bajo el cual realmente se implementaron las diferentes acciones responde a lo... la presentación, perdón. Ya, ahora sí, no sé qué pasó. Responde a lo planteado por Hodge, Moore, Locke, Truss y Bohm en relación con la enseñanza remota de emergencia, que tiene que ver precisamente con esa continuidad de los servicios que se están dando, pero una continuidad donde no se cambia mayormente la concepción pedagógica con la cual se viene trabajando. No hay una reformulación de planes, no hay una reformulación curricular, no hay una reformulación en términos generales de cómo se conciben los procesos de aprendizaje, sino que por las mismas situaciones de emergencia, ya sean naturales o antrópicas, se tiene que dar un viraje a la forma de entrega de la docencia y en ese sentido, entonces, eso es lo que realmente se implementó desde el Ministerio de Educación Pública. Enseñanza remota de emergencia. Y aunque lo seguimos llamando educación a distancia, dista mucho realmente de lo que la educación a distancia propone. Adelante. Otra de las conclusiones importantes que encontramos de este estudio es que se percibe un compromiso por parte de las personas docentes en aprender nuevas formas para poder llevar las tecnologías al aula. Durante el proceso previo al virus provocado por la pandemia, a la pandemia provocada por el virus responsable de la COVID, sabemos que la persona docente se capacitó fuerte en tecnología, pero todavía más durante el proceso formal de la pandemia. En ese sentido, llama poderosamente la atención y genera realmente una situación alentadora saber que tenemos personal docente realmente comprometido, realmente interesado en aprender nuevas formas para lograr el aprendizaje mediado por tecnologías. Dentro de esta misma idea, las aplicaciones como Zoom, como Meet, realmente se constituyen entonces como aplicaciones altamente utilizadas por el personal docente para continuar el proceso de entrega de la docencia, ese proceso a través del cual él mantiene una vinculación con la persona estudiante utilizando tecnologías digitales. Adelante. Otra de las conclusiones importantes a las cuales nosotros como equipo investigador llegamos a partir de los resultados entregados es que las personas docentes, tal como lo presentó el compañero, reportaron una sobrecarga laboral precisamente para responder a las continuas y grandes cantidades de propuestas planteadas por el ministerio ante la situación de emergencia. Ya lo mencionó el compañero y lo han demostrado otras investigaciones de otras instancias. El límite entre esa espacio laboral o ese espacio profesional
y ese espacio personal realmente fue bastante difuso, situación que incidió entonces en una sobrecarga laboral por parte del personal docente de inclusive hasta el trabajo de más de 50 horas semanales para un mismo patrono. La planificación, la construcción de materiales, así como el seguimiento y evaluación, realmente entonces son actividades que, si bien es cierto, requieren una inversión bastante amplia de tiempo, en la época de pandemia, que aún no hemos terminado, realmente es todavía el doble. ¿Por qué? Porque los escenarios planteados por el Ministerio de Educación involucra que la persona docente debe entregarse a esos escenarios. Y si tiene estudiantados en los 4 escenarios, pues entonces la planificación en todos es diferente, la entrega de la docencia en todos es diferente, la construcción de los materiales en todos es diferente, situación que definitivamente incide en el tiempo que realmente está invirtiendo entonces para una actividad específica de su vida, que es su trabajo. Entonces, en esto podríamos ir sacando otras conclusiones que ya en todo caso han sido mostradas en otros estudios en relación a la alta cantidad de labores que se le incrementó al personal docente. Curiosamente, demuestran los resultados que aunque hay una saturación, una sobrecarga laboral, una saturación de actividades, el personal docente que labora y se desempeña en los puestos de educación preescolar fue el que menos señaló que tenía sobrecarga laboral. Es algo que nos llama poderosamente la atención y que es sujeto entonces de futuras investigaciones. Adelante. Tal como lo comentaba yo también, hubo una masificación de recursos digitales. Ustedes pueden descargar el estudio, por lo cual les invito nuevamente a ver ahí el chat, y desde ahí vienen los enlaces donde se generó pues, el reporte del estudio, se generaron videos, se generaron infografías, también para que ustedes puedan ampliar esto y compartirlo en sus diferentes espacios laborales y de redes. Y dentro del estudio vienen los anexos, y en los anexos detallamos una gran cantidad de aplicaciones utilizadas y reportadas por el personal docente. Realmente es bastante amplio, situación que nos alegra bastante porque la tecnología llegó entonces para quedarse y esperamos que, tal como demuestran los resultados, se sigan utilizando. Dentro de los recursos más utilizados, entonces, mayormente responden a algunos elaborados ya en Internet, a videos, a imágenes, entre otros. Y Aprendo en Casa y Educatico se constituyeron y posicionaron como recursos oficiales altamente utilizados. Las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a través, en este caso de manera particular, con las guías de trabajo autónomo, como les mencioné también, fueron utilizados, aunque hay unos casos ahí de algunas direcciones regionales que reportan resultados bastante llamativos del por qué, que indica más bien que no utilizaron o que no crearon guías de trabajo autónomo, situación que es sujeto de investigación en un futuro. Adelante. Y un punto importante, lo mencionaba también la compañera, y es que hubo un reaprendizaje entre el personal docente. Se implementan nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interacción entre los diferentes agentes. Ya no estamos viendo personal docente que tiene que salir de los centros educativos, sino que la información y los diferentes espacios ministeriales llegan al centro educativo. Vemos un uso masificado de las herramientas como Microsoft Teams, como la que estamos ahorita, no solo para la creación de reuniones o para hacer reuniones, sino también para procesos de desarrollo profesional a nivel de talleres, a nivel de capacitaciones que se están implementando. Vemos también un uso masivo de estas herramientas para la comunicación sincrónica entre los diferentes agentes, entre las familias, con los estudiantes, con las personas en instancias regionales, con las personas en instancias nacionales. Y en ese sentido, entonces, es un reaprendizaje, realmente un reaprendizaje de todos, donde uno de los retos fundamentales es poder utilizar la tecnología, pero no utilizarla de la manera tradicional, que ese es otro de los elementos que también hay que considerar. Podemos utilizar la tecnología, pero si volvemos a lo mismo, entonces ahí hay como una situación bastante complicada. Un punto importante es que se crean redes de apoyo, tanto interno como externo. La pandemia permitió que el personal docente se empezara a comunicar a nivel país
y empezar a socializar recursos, empezar a generar conversaciones, empezar a generar grupos, y eso permitió entonces una masificación precisamente de la comunicación y el conocer a otras personas que me pudiesen apoyar en mi labor docente. Sin embargo, esto también tiene su situación por mejorar, que es que realmente los horarios de atención y los mecanismos oficiales a veces fueron olvidados y entonces se convierten en espacios o herramientas, se convierten en espacios donde, sin importar la hora, sin importar el medio, se hacen comunicados oficiales o de repente se requiere la atención del personal docente por parte de padres de familia, por parte de otros compañeros o por parte de instancias institucionales o regionales o nacionales que van fuera de su horario. Entonces, ahí es parte de lo que hay que ir solventando, hay que ir mejorando dentro de la atención que hay que seguir prestando actualmente. Adelante. Se confirma que el Microsoft Teams se convierte pues, en la herramienta mayormente utilizada por el personal docente, además no solo porque pues, es la herramienta oficial que brinda el Ministerio de Educación Pública, sino que es la que mayormente mencionó. Y el WhatsApp es esta aplicación de mensajería instantánea que también se constituye como el principal medio para comunicarse y para dar instrucciones a los estudiantes. Adelante. Ahora, ¿qué nos quedan como retos producto de esta investigación realizada de manera institucional entre el Ministerio, la Universidad Estatal a distancia y el Colegio de Licenciados y Profesores? Es que hay que realmente conocer cuál es la incidencia de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. Estamos claros que hubo una incidencia, pero ¿cuál es esa incidencia? ¿Qué tanto realmente el estudiante está aprendiendo? ¿Qué tanto realmente estamos cambiando y estamos logrando el desarrollo de esas habilidades que propone la política curricular? Eso es uno de los retos que todavía queda pendiente dentro del proceso de investigación. ¿Cuáles fueron las estrategias pedagógicas realmente utilizadas por las personas docentes? Eso es parte de los retos. Sabemos que hubo una diversificación, sabemos que se tuvo que atender los 4 escenarios que el Ministerio propuso, pero ¿qué se realizó para cada escenario en particular? Es uno de los elementos que todavía tenemos que ahondar. Y también el impacto de las capacitaciones, un elemento que es fundamental y que tiene larga data en el Ministerio de Educación, es realmente saber si las capacitaciones funcionan. Las instancias oficiales y fuera del ministerio se dedican a dar grandes cantidades de procesos de capacitación, pero realmente funcionan. Podríamos tener una pequeña luz que las que se orientan al uso de tecnología digital están funcionando, porque los vemos a través de este estudio, que realmente entonces la gente pone en práctica todo el conocimiento adquirido a nivel de competencia digital. Pero esto es parte también de lo que debemos de seguir ahondando. El desarrollo de habilidades del estudiantado es otro elemento, como les estaba mencionando, que queda pendiente. ¿Realmente la política curricular está siendo aplicada en el aula? ¿Realmente la política curricular funciona o es adaptada, unida o se genera esa amalgama entre lo que propone la persona docente y lo que realmente hace el estudiante? Es parte de lo que se tiene que investigar. Si bien es cierto, otro de los elementos importantes de la política curricular tiene que ver con todo este tema de alfabetización digital, y hay habilidades particulares específicas para esto, es otro de los elementos que tenemos que estudiar. Nada más un dato, el personal docente, ustedes lo encuentran en el estudio, señala que realmente hubo un retraso en la implementación de los programas de estudio y todo lo que el programa de estudio implica. Entonces, por ahí podríamos tener luces que, de acuerdo con la percepción del personal docente, este tema básicamente fue muy poco desarrollado, pero realmente necesitamos generar propuestas específicas o propuestas particulares para esto. Y básicamente estos serían entonces los retos que tenemos. Estamos claros que el proceso de conocer realmente lo que pasa en el aula, en este caso en las aulas digitales de repente durante el 2020, constituye entonces este estudio una aproximación, y que realmente entonces les invitamos a que vayan al chat, que puedan descargar el informe, que puedan descargar las infografías, que puedan descargar los videos que hicimos para que ustedes puedan ampliar la información, y nos ponemos a su disposición para las preguntas que tengan a bien.
Muchas gracias, don Warner, por compartir las conclusiones y recomendaciones. Seguidamente vamos a compartir con ustedes las preguntas que hicieron las personas participantes. La primera pregunta es, ¿la distribución de la muestra fue por participación o qué parámetros utilizaron? Don Roberto, por favor. Sí, y gracias, Yami. Muy bien, para referirnos a esta pregunta, vamos a comentar que la muestra estuvo constituida de manera aleatoria por conveniencia por 6.157 personas, docentes, que completaron un instrumento elaborado para la recopilación de la información. Hablamos de una muestra no probabilística, ya que la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación. ¿Cuáles son? En este caso, respondió a instituciones que reciben asesoría y seguimiento por parte de personas asesoras del Programa Nacional de Tecnologías Móviles y del Programa Nacional de Innovación Educativa. Esto por cuanto eso nos permitió tener un mejor seguimiento y una mejor gestión y atención, debido a que contamos con la amable colaboración de todas las personas asesoras, tanto el Programa Nacional de Tecnologías Móviles como el Programa Nacional de Innovación Educativa. Gracias. Gracias, don Roberto. Otra pregunta dice, ¿cómo ha posibilitado el uso de las herramientas tecnológicas el trabajo colaborativo docente? ¿Cómo ha posibilitado el uso de las herramientas, el trabajo colaborativo docente? Don Jorge, por favor. Hola, gracias. Adelante. Listo. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Ok. Muy bien. Sí, ok, gracias. El tema del trabajo colaborativo docente, las herramientas digitales han sido un medio, es cierto, han sido un medio que ha permitido nuevos mecanismos de articulación entre docentes de un mismo centro educativo, pero también entre docentes de otros centros educativos a nivel circuital y a nivel de dirección regional. Entonces me parece que es un tema que se debe profundizar, incluso como en los espacios de capacitación, en la conformación de estas redes formales o informales. Y cuando hablo de redes informales, hablo de redes de WhatsApp, hablamos de grupos a través de otros mecanismos como el mismo Teams, etcétera, en donde los docentes están intercambiando información, están intercambiándose recursos didácticos, están intercambiando experiencias de cuál práctica o cuál fue funcional para una determinada situación en un centro educativo o una determinada situación ante una brecha de aprendizaje particular de una persona estudiante. Entonces, los medios tecnológicos también han permitido procesos de sistematización que antes existían, pero no formaban parte del quehacer del día a día docente. Entonces han sido fundamentales, creemos, para el tema del trabajo colaborativo docente. Sin embargo, sí es necesario pensar en espacios a nivel de horario, es decir, a nivel de la gestión misma del centro educativo, a nivel de la gestión del currículum, de los mismos gestores, que consideren espacios que estimulen y que fortalezcan los espacios de trabajo colaborativo docente, porque es la única manera de superar los retos de las barreras y de las barreras de aprendizaje que sufren los estudiantes de un centro educativo a nivel circuital y a nivel de dirección regional. Yo quisiera aunar. Perdón, tenía el micrófono en silencio. ¿Quién quiere compartir algo más? Yo quisiera aunar a la respuesta que da el compañero Jorge y lo mencionaba la compañera Rocío en relación precisamente a estas comunidades de apoyo, ¿verdad? Son comunidades que de repente no se crearon de manera formal, sino que de manera espontánea fueron generándose, y usted lo ve en redes sociales, ese trabajo colaborativo, que si bien es cierto, no está planificado, no está diseñado de manera oficial o institucional, surge de la espontaneidad docente y que realmente se crea y se consolida
precisamente para poder dar respuesta a la alta cantidad de situaciones que debe atender la persona docente. En ese sentido, es un buen espacio realmente para poder investigar cómo se van conformando esas conexiones al final para crear una comunidad, ¿verdad? Vemos comunidades en redes sociales que se gestaron precisamente en torno a la pandemia, básicamente para compartir recursos, que si bien es cierto, ya se venían haciendo, hay un incremento realmente entonces durante este periodo. Entonces, no necesariamente hablamos de que la herramienta tecnológica como tal incidió de manera directa en el trabajo colaborativo. Hay que atender también, como lo mencionaban antes, que es esta misma situación, este mismo cambio en la práctica pedagógica de la persona docente que lo lleva y que lo mueve precisamente a buscar alternativas, que lo lleva a compartir conocimientos y que realmente entonces es un elemento bastante positivo producto de la investigación. Muchas gracias por ampliar la respuesta. Tenemos otra por acá, dice, ¿qué estrategias se sugieren implementar para el manejo de las competencias emocionales para el desempeño de la práctica pedagógica, específicamente con el uso de la herramienta y plataformas virtuales? Doña Rocío creo que es la que nos va a compartir la respuesta. Claro. Bueno, en primer lugar, es indispensable fortalecer la capacidad para manejar emociones y sentimientos, tener la capacidad de cómo poder enfrentar las dificultades que se presentan. En ese sentido, la formación permanente en educación emocional constituye la posibilidad para generar cambios significativos. De igual forma, se hace necesario e indispensable generar espacios de reflexión y análisis de las buenas prácticas educativas, tanto en el campo de la educación emocional como en el mismo uso de herramientas y plataformas virtuales. Por consiguiente, la estrategia formativa y las redes de apoyo permitirían al personal docente una mejor comprensión acerca de sus emociones y de esta manera pues lograrán sentir, expresar y reconocer sus propias emociones, logrando por un lado clarificar y transformar las creencias en relación con la educación emocional y también con el manejo y la utilización adecuada de las herramientas. Específicamente, con el uso de las herramientas, consideramos que es indispensable y el estudio pues revelaba que es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Para poder conocer sobre nuevas herramientas, nuevos recursos didácticos ligados tanto a los entornos virtuales y a distancia, lo que permite también pues descubrir nuevas prácticas docentes, ¿verdad? Que en su momento han sido puestas en acción y otras pues que pueden venir a enriquecer el proceso. Por consiguiente, es fundamental que las personas docentes se capaciten en el uso y el aprovechamiento de lo que serían las herramientas digitales, de manera que logren desarrollar ambientes de aprendizaje más dinámicos, más significativos para el estudiantado y que también pues, les permita superar las barreras identificadas en cuanto al manejo de la tecnología, de manera que puedan aplicarse en forma diferenciada e innovadora en los diferentes contextos educativos. Consideramos que son como las principales estrategias que podríamos estar implementando a raíz de los hallazgos encontrados. Muchas gracias. Perdón. Gracias, doña Rocío. Gracias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo plantear un equilibrio entre la jornada laboral y las actividades personales o familiares? No sé si esa nos las responde don Carlos o Warner, no sé quién es. Si quiere, si quiere la respondo yo. Ok. Ok. Y Warner puede complementar. Bien. Yo creo que ya han dado luces algunos de los elementos, por ejemplo, Rocío, que mencionaba anteriormente, y también lo hacía Jorge, en cuanto a que creo que uno de los elementos claves que el estudio demuestra es que hay una serie de recursos educativos que son oficiales y que han ido en aumento de su utilización. Esa es una de las estrategias para que la carga laboral pueda disminuirse en cuanto a los diferentes escenarios. Eso es otro elemento que, si bien es cierto, no se ha planteado por acá, creo que es un elemento clave que se puede ir considerando. La segmentación o la estrategia
de la segmentación, del abordaje en cuanto, uno, trabajo colaborativo, que como ya lo planteaban anteriormente Jorge y Warner, puede ser una de las alternativas muy interesantes de cómo abordar estratégicamente los diferentes escenarios de las personas de la población estudiantil. Y el tercer elemento que me parece importantísimo es seguir capacitándonos sobre diferentes herramientas para poder gestionar el tiempo de manera adecuada. Segundo, el elemento clave que es la gestión emocional. Y un tercer elemento que me parece importantísimo, la relación con el Ministerio de Educación Pública para definir mecanismos oficiales de comunicación y que los diferentes medios en los que se pueda generar la comunicación docente con la población estudiantil y la población familiar puedan ser delimitados en cuanto a uso horario y otros elementos. Eso permitiría el empoderamiento para que la línea entre el espacio laboral y la línea del espacio familiar no se difumine tan fácilmente, ¿verdad? Sino que establecer bien claros esos límites, teniendo el apoyo de otras personas docentes, el apoyo del Ministerio de Educación Pública, así como el trabajo colaborativo de manera muchísimo más fuerte, ¿verdad? Pueden ser elementos claves para ir generando un equilibrio entre el espacio laboral y el espacio familiar y que no haya una sobrecarga tal cual como se ha ido estableciendo. Claramente, por acá hay formas continuas porque estamos en el proceso de todavía, no se ha todavía roto con la dinámica de la pandemia, pero esos pueden ser algunos de los elementos claves. No sé si Warner, ¿quieres complementar algo más? Bastante claro, Carlos, lo que bastante completa, nada más contarles desde la práctica, en otro momento, pues obviamente que también fui docente de aula y en otras instancias, pues uno todavía tiene bastante gente conocida y realmente lo que vos estás mencionando es lo que uno ve, hay gente que con un montón de situaciones bastante complejas, pues está saliendo adelante. Y si bien es cierto, ese límite entre lo profesional y lo personal es bastante delgado, vemos experiencias bastante interesantes cuando se comparte, por ejemplo, el proceso de creación de GTAs, que lo he visto ampliamente implementado en varios profesionales conocidos que de repente comparten niveles o que de repente comparten ciclos y entonces planifican de manera conjunta. Esto definitivamente es una estrategia pues bastante oportuna para poder hacer un poco no solo esa catarsis, sino también esa distribución de cargas, ¿verdad? Que lamentablemente debe ser reconsiderada por las instancias a quienes le corresponden, pues precisamente por dar esa continuidad y esa entrega de la docencia, hay una serie de aspectos que se han dejado por fuera. Así que eso sería. Yami, perdón, Yami, el micrófono. Yami, ahí hay en el Word unas consultas que acaba de hacer el público, por si quieres retomarlas también. Okay. ¿Tenemos tiempo todavía? Voy a revisar. Bueno, tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué recomendaciones se dieron después de esta investigación en referencia a la carga laboral de los docentes? Don Carlos, por favor. Bueno, yo creo que como anteriormente lo estuvimos abordando en la pregunta anterior, hay algunas recomendaciones en cuanto a la distribución del tiempo y a la carga laboral que se ha ido generando tras las diferentes medidas que se han ido tomando en el caso de la pandemia. No se han establecido específicamente recomendaciones per se en las que se involucre directrices específicas, pero consideramos que un elemento clave es la continuación y el apoyo constante que se puede dar por parte de las diferentes instituciones para poder entonces tener continuación de las capacitaciones para que se mejoren en su calidad y que las herramientas por parte de la población docente puedan mantenerse de manera continua. Capacitaciones relacionadas a las actualizaciones que pueden haber en herramientas, en recursos didácticos, entre otros elementos, para que de esta forma se pueda entonces establecer una carga laboral menos tensa de la que ya en este momento está.
El segundo elemento que nos parece importante que se debería, o por lo menos dentro de lo que hemos estado conversando en esta sesión, que nos interesaría que se puedan replicar o que se podría oficializar son esos grupos de trabajo o ese trabajo colaborativo que hemos estado conversando, en los que se puedan abordar los diferentes escenarios que tiene la población estudiantil. Esto sin duda puede ser clave, porque al tener diferentes escenarios por parte de una persona docente en un solo grupo, pues sin duda alguna va a tener una carga laboral pesada, como ya se ha ido evidenciando en los diferentes estudios, no solamente en estos, sino en otros. Y otro aspecto que tal vez podría también considerarse son esta oficialización en la que puedan establecerse delimitaciones muy claras sobre usos horarios y mecanismos que en algunos casos terminan siendo personales, pero que puedan irse llevando hacia una oficialidad, es decir, que los mecanismos de comunicación sean no solamente los personales, sino otros que el Ministerio de Educación Pública pueda ir definiendo como oficiales, y que las familias y población estudiantil en estos procesos de continuación y de seguimiento hacia las evaluaciones que se generan y al seguimiento general del proceso educativo puede hacerse de manera más oficializada y no tanto personalizada. Entonces, por ahí creo que pueden ser algunas recomendaciones que, si bien es cierto, el estudio no los da tajantemente, sí pueden ser algunos de los elementos claves que hemos venido conversando en la sesión. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Esta va dirigida a don Manuel. Dicen, ¿consideran que con esta emergencia sanitaria se implementarán de forma más robusta las tecnologías digitales en el aula? ¿Cómo debería ser la aplicación? ¿Perdón? Perdón, Yami, perdón, no. Termina, es que... Okay. Dice, la otra es, ¿cómo debería ser la migración del modelo educativo de enseñanza remota de emergencia a un modelo con componentes de educación virtual? Don Manuel. Yami Warner, después también va a ahondar un poquito en ella también, por aquello. Perfecto, está bien. Muchas gracias, compañera. Pues en realidad, sin lugar a duda, la emergencia sanitaria decretada en el país por COVID-19 ha propulsado el uso o la integración de las tecnologías digitales en todos los ámbitos del sistema educativo costarricense. Esto sin duda es una gran oportunidad para valorar el potencial que tiene la tecnología digital como un medio para la promoción del aprendizaje del estudiantado. Sin embargo, para poder migrar de una educación remota de emergencia a una educación virtual se requieren ciertas condiciones, ¿verdad? En primera instancia, dentro del informe señalamos que un elemento importante es la formación permanente del profesorado, ya que una educación virtual requiere de competencias digitales específicas por parte del profesorado y del estudiantado, y también que se genere a lo interno de los centros educativos una cultura, ¿verdad? En torno a el uso de las herramientas digitales para el aprendizaje. También es importante considerar de que tenemos que mejorar la infraestructura tecnológica con la que cuenta el país para poder llegar a todos los centros educativos nacionales, y que a partir de esta inversión del Estado en infraestructura tecnológica podamos también generar dotación de equipos, ¿verdad? De dispositivos, conectividad, ¿verdad? Para poder mejorar esas condiciones en las que actualmente se presta el servicio educativo con el apoyo de la tecnología digital. Entonces, es fundamental también a lo interno de los centros escolares generar una cultura, ¿verdad? Una cultura digital en torno al uso, el acceso y la apropiación de las tecnologías digitales para hacer posible esa migración y seguir afianzando todas las actividades o acciones de formación permanente del profesorado y del estudiantado que se promueven desde las diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública. Gracias, Manuel. Tengo entendido que don Warner también nos va a compartir un poco sus ideas. Sí, no voy a repetir lo que Manuel menciona como complemento nada más a la respuesta. Los elementos de información continua y los elementos de recursos físicos definitivamente también son claves para una transición de un modelo a otro, pero otro elemento fundamental
fundamental es precisamente toda la parte curricular. Y en ese sentido, para poder hacer una transición de una enseñanza remota de emergencia, que es la que actualmente realmente tiene el ministerio, a un modelo de educación virtual, requiere también el repensar precisamente la estructura curricular que tenemos. Y eso definitivamente no es algo que se pueda hacer de un año para otro. Implica tomar precisamente las nociones que se están manejando en torno a la política curricular y a partir de eso replanificar o replantear, los programas de estudio orientados precisamente a procesos de educación virtual. No podemos simplemente tomar todo lo que se planificó, se diseñó para desarrollarlo en educación presencial y ahora lo metemos en una caja que ya vamos a llamar educación virtual. Eso no es posible. En ese sentido, entonces, implica un trabajo de parte de las instancias que requieran para poder hacer todo un tránsito a esta modalidad. Y es algo que definitivamente va a llevar tiempo si es que existe interés por parte de quienes les corresponde. Compañeras, sobre este tema yo creo que también es interesante posicionar que es diferente hablar, digamos, de qué es lo más recomendable en función del nivel educativo. Es decir, digamos, en el tema de la educación primaria, la educación preescolar y algunos ámbitos de la educación secundaria incluso, en función del nivel de edad de la persona estudiante o del sujeto pedagógico, es indispensable, digamos, y lo que los estudios nos están diciendo es que es indispensable los procesos de relacionamiento, es decir, el espacio del centro educativo como un espacio de relación social, como un espacio de superación de las barreras o de las brechas de la desigualdad, es fundamental y la pandemia nos ha dado ese gran, esa gran lección de la importancia que juegan los centros educativos en estos procesos con ciertas poblaciones y en aquellas las más vulnerables. Me parece que el tema de la tecnología es fundamental para superar algunas brechas, pero también la misma tecnología ha generado otras brechas. Entonces este proceso dialógico, ir y venir, esos procesos contradictorios, me parece que son fundamentales pensarlos en los distintos niveles educativos. Yo creo que es distinto pensar y hacer esta discusión en el nivel primario que en el nivel de secundario. Es distinto hacer esta discusión en territorios indígenas que en los procesos de educación para jóvenes y adultos. Entonces, yo creo que ahí, en cada uno de estos niveles, en cada uno de estos espacios educativos, me parece que los retos son diferentes, pero que las oportunidades, y sobre todo esto, las oportunidades permiten que en cada uno de esos espacios superar algunas brechas y algunas barreras de aprendizaje. Muchas gracias. Tenemos ya una última pregunta. Dice, la educación combinada como concepto, ¿cómo lo relacionen con el concepto de enseñanza a distancia y educación remota de emergencia? Esta la tiene Roberto. Bien, muchas gracias. Recordando nuevamente que la enseñanza remota de emergencia plantea una combinación de los otros enfoques, ¿verdad? Que confluye en algunas características muy delimitadas para atender una situación natural, antrópica, contingente. En el caso de la modalidad combinada, se está también atendiendo a una necesidad emergente, en el sentido de que se mantienen algunos elementos propios y característicos de tanto lo que es la incorporación de componentes tecnológicos cuando se cuenta con ellos, como algunos otros recursos que permiten darle continuidad al proceso educativo. Como ustedes saben, bueno, las guías de trabajo autónomo presuponen la idea de que el estudiante, aprovechando algunas características contextuales, puedan también, ¿verdad?, amoldar ese proceso de aprendizaje
¿verdad? Dadas las circunstancias que está imponiendo, ¿verdad? La situación actual. Hay estudiantes que están pues atendiendo el proceso educativo desde sus casas, hay estudiantes que están atendiendo el proceso educativo asistiendo también al centro educativo. Sabemos que el riesgo se mantiene latente, todavía el proceso de pandemia pues no ha concluido. Sin embargo, por medio pues, de las directrices y lineamientos que el Ministerio de Educación Pública ha girado para poder también responder a esa necesidad de socialización, de acompañamiento, ¿verdad? De desarrollo, pues también entre pares que debe también tener la persona estudiante como parte, ¿verdad? De su proceso de formación, como parte de sus derechos. Entonces, considero que el enfoque combinado está también dentro de ese contexto de lo que es la educación de emergencia, porque está atendiendo de una manera prácticamente pionera a una situación, pues, a una situación inédita. Entonces, sí pienso yo que se mantiene dentro de las características de lo que responde a una enseñanza en la cual, pues, la planificación de las actividades está respondiendo a las exigencias del momento, pero sin estar dejando de lado también ese otro componente que, como les mencionaba, el Ministerio quiere también retomar y que es el derecho de la persona estudiante para poder también incorporarse a un trabajo ya entre pares. No sé si don Guarder, ¿usted quiere ampliar al respecto de esta pregunta también? Gracias. Sí, en consonancia con lo que menciona Roberto, creo que es importante también señalar que, como habíamos indicado y está anotado en el estudio, lo desarrollado formalmente por el Ministerio no es educación a distancia, sino responde más a los postulados de enseñanza remota de emergencia. En ese sentido, un punto importante a partir de eso es que habría que definir, o se tiene las instancias que correspondan, definir formalmente qué se entiende por educación combinada. Y a partir del entendimiento que se tenga por educación combinada, que no se encontró específicamente así en la investigación cuando se buscó la definición de educación a distancia por parte de las instancias ministeriales, habría que valorar un poco si responde entonces a lo formulado formalmente de la enseñanza remota de emergencia. Desde la práctica, tal como lo menciona Roberto, pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que se está tomando una serie de decisiones y acciones que responden a una contingencia y que buscan al final dar continuidad al servicio desde las posibilidades reales que tienen los centros educativos y en este caso las personas docentes. Entonces, teniendo claro que no es educación a distancia lo que se está haciendo, podríamos decir entonces que tal vez haya un paralelismo entre educación combinada y algunas de las ideas que se están implementando con la enseñanza remota de emergencia. Muchas gracias por su participación también. Y para hacer cierre de la actividad tenemos las palabras del señor Manuel Baltodano. Muchas gracias, compañera. Pues nada más agradecerles a la estimable audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. En realidad, esta investigación es una investigación de un nivel exploratorio, es una investigación descriptiva que lo que busca es ahondar en las condiciones específicas en que ese proceso de aprendizaje mediante la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha dado en el país. Esperemos que a partir de los hallazgos, los conceptos y las perspectivas que el equipo de investigación ha plasmado en el informe, se puedan generar otro tipo de conjeturas, otro tipo de investigaciones y que esto pueda servir también como base y fundamento para tomar ciertas decisiones en torno a la emergencia sanitaria y cómo se ha generado este plan de contingencia para garantizar la continuidad de la educación costarricense como un derecho humano fundamental de la población estudiantil.
¿verdad? Entonces, muchas gracias a las compañeras encargadas de gestionar el webinario de la Dirección de Recursos Tecnológicos, a la compañera Yamilet Herrera y a la compañera María de los Ángeles Fuentes por todo el apoyo, al equipo de investigación, a los compañeros y las compañeras del Centro de Investigaciones en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia, a los compañeros y las compañeras del Colipro y por supuesto a ustedes que nos han acompañado. Decirles que dentro del chat de este webinario están los materiales. Hemos compartido también igual un enlace para la descarga de la presentación. Está el acceso a algunos vídeos, ¿verdad? Y también al informe de investigación completo que pueden hacer la descarga a través del enlace que se encuentra ahí. Igualmente en nuestras redes sociales, tanto en la del Programa Nacional de Tecnologías Móviles de la Dirección de Recursos Tecnológicos, como en las redes sociales del CINET y del Colipro, se han estado colocando también diferentes infografías como resumen de los principales hallazgos y acontecimientos que se han suscitado en este estudio. Muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en próximos eventos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. De verdad ha sido un gusto compartir esta experiencia. Gracias al MEP, a la UNED y al Colipro por su aporte en todo lo que es educación. Antes de despedirnos, queremos también invitarlos a nuevas actividades. Mañana, de hecho, tenemos un webinario llamado Oráculo Matemático. El objetivo básico de esta actividad es divulgar el uso de una app matemática gratuita con la cual, a través del juego, la persona estudiante de segundo y tercer ciclo desarrolla y practica sus capacidades en aritmética, álgebra, geometría y estadística. El webinario es a las 9 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, mañana jueves 29 de julio. Voy a pegar en el chat el enlace al webinario para la persona que le interese participar. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Gracias Marielos por ayudarnos también con toda la parte técnica. Gracias compañeros y esperamos vernos pronto. Que tengan lindo día todos. Hasta luego.